Los servicios de juntas de accionistas, sobre todo por lo que respecta a valores internacionales, son uno de esos servicios que podríamos definir como de crecimiento intenso en los últimos tiempos. No ha sido un crecimiento tipo Big Bang, que se haya producido de un día para otro, sino más bien por goteo, pero de una forma muy continua, de manera que cuando nos hemos dado cuenta ha adquirido ya volúmenes muy significativos y continúa aumentando. Y yo diría que ha habido dos elementos que han actuado como palancas, como catalizadores de ese crecimiento. Por una parte, obviamente, la entrada en vigor de la normativa SRD2 de implicación a largo plazo de accionistas. Y por otra, la importancia cada vez mayor para las entidades de todo lo relacionado con la responsabilidad social corporativa. Muy brevemente, porque cada uno de estos dos temas daría para hablar largo y tendido, SRD2 establece que los inversores institucionales y los gestores de activos tienen que definir una política de implicación y ejercer sus derechos de voto de acuerdo con esa política. Y por otra parte, la responsabilidad social corporativa no es ya solo, como podía ser al principio, aplicar unos criterios muy rigurosos para seleccionar las sociedades en las que se invierte, sino también implicarse para que la gestión del día a día cumpla con esos mismos criterios a través de la participación en las juntas generales. Sobre esta base, este caldo de cultivo, ¿en qué consisten los servicios de juntas de accionistas? Pues muy a grandes trazos se trataría de recoger del eslabón superior de la cadena de custodia, cadena que arranca en los propios emisores, la notificación y toda la información de juntas de accionistas y hacerla seguir en tiempo y forma, digamos, aguas abajo, hacia los accionistas. Y el flujo totalmente inverso, recopilar todas las instrucciones de voto de los accionistas y transmitirlas, en este caso río arriba, hacia los emisores. Esto antes de la junta. Después de la junta, una vez más, transmitir de emisores a accionistas elementos de trazabilidad que certifiquen que ese voto ha sido computado correctamente. Este proceso aparentemente sencillo, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, se complica mucho a la hora de su implementación práctica. Y entre los elementos que arrojan dificultad al proceso yo destacaría dos. Por una parte, las largas cadenas de intermediarios entre el emisor y el accionista final, y por otra, la falta de homogeneidad en el funcionamiento de los servicios de juntas en los diferentes mercados. Así nos encontramos con mercados en los que el voto implica bloqueo de posiciones, mercados en los que hay que rellenar documentación adicional, mercados en los que hay que otorgar POAs, Power of Attorney, a favor de los subcustodios, POAs de validez permanente, POAs de renovación anual, algunos específicos para cada junta. Al final, pues, nos encontramos con más excepciones que reglas comunes. Y si esto es así al nivel europeo, que todavía, como en tantos otros temas, no hemos conseguido esa homogeneidad, pues no digamos nada a un nivel más mundial. Hay mercados en los que ejercer el voto, sobre todo las primeras veces, es toda una aventura. A las entidades que estuvieran pensando en entrar en este mundillo de las juntas internacionales, yo les diría que resolvieran dos cuestiones previas. Por una parte, que definan su política de implicación, que decidan si van a votar en valores del IBEX 35, del Eurostock, de cualquier lugar del mundo en el que tengan posición. De alguna forma que marquen su nivel de autoexigencia y por otra parte que decidan si van a utilizar o no los servicios de asesores de voto. Y una vez resueltas estas dos cuestiones, en la hoja de ruta para la puesta en real del servicio, que impliquen como socio necesario e imprescindible a su custodio o custodio depositario, porque de ello sin duda va a depender el éxito, el buen fin del servicio.